Central de Venezuela, Mario Patiño, aseguró que el presupuesto aprobado para la Casa de Estudios para este año no alcanza ni el 4% al monto solicitado. Abro comillas, imagínate cómo funciona una institución sin recursos. Eso lleva a una gestión de crisis de supervivencia. Eso obviamente limita la posibilidad de generar mejores resultados, ha dicho. Afirmó que las carreras de medicina y fisioterapia en la Universidad Central de Venezuela tienen una altísima demanda que lamentablemente no hay la capacidad de atender ese volumen de aspirantes a ingresar por razones que tienen que ver con la situación presupuestaria y el tema del salario. Y Venezuela emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos que se desplacen o hagan tránsito por Estados Unidos, y abro comillas, sobre los riesgos y condiciones que asegura podrían enfrentar en ese país tras la reciente deportación de migrantes a El Salvador bajo la ley de enemigos extranjeros invocada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Abro comillas. En los últimos meses se ha observado un aumento en las medidas arbitrarias de control migratorio y en las políticas de hostigamiento contra venezolanos y venezolanas, señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y las autoridades israelíes se coordinaron plenamente con Estados Unidos antes de retomar los combates intensos en la Franja de Gaza, según lo aseguró este martes David Mencer, uno de los portavoces del gobierno de Israel, en una rueda de prensa. Abro comillas. Israel le ha agradecido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su administración su apoyo sin fisuras a Israel, su compromiso con la liberación de los rehenes y el refuerzo de la seguridad de Israel, aseguró Mencer. El mensaje llega después de que las fuerzas israelíes rompieran el alto al fuego en Gaza, lanzando una oleada de bombardeos contra el enclave que han matado ya a más de 400 personas, la mayoría mujeres y niños, según las autoridades de Hamás. Para ampliar precisamente esta información, tenemos vía Zoom a Brian Acuña, analista internacional y profesor universitario especializado en Medio Oriente. Brian, un gran placer saludarle desde Caracas, Venezuela. Unay Amenábar y quien le habla, Albany Lozada. Bienvenido a Agenda Éxitos y gracias de antemano por el reporte que nos pueda brindar hasta ahora. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? ¿Nos escucha Brian Acuña? Que si puede prender el micrófono, porque por lo visto tiene el micrófono apagado, está vía Zoom, se está comunicando con nosotros vía Zoom. Vamos a ver si logramos que podamos escucharlo. Tenemos allí. Se hablaba de alrededor de 400 muertos. Así es. La verdad, pues una situación Esa es la información que da Hamás, muy por lo difícil. menos. Por lo menos es la que da Hamás. Vamos a ver cuál es la que da Israel y por eso queremos hacer este contacto con Brian Acuña. No sabemos si todavía ha escuchado. ¿Ya nos escucha? A ver. No, porque al parecer él no nos está escuchando porque tiene el micrófono apagado. Bueno, el argumento que daban las autoridades israelíes es que Hamás no había cumplido con el acuerdo de liberar a los 59 rehenes que mantiene todavía en su lugar. Lo tenemos ya en la línea, Brian. ¿Nos escucha, Brian? No, parece que no. Él no nos está escuchando, porque porque nos interesa conocer detalles de lo que ha ocurrido, ¿no? Es muy importante, ¿no? Una noticia realmente importante. Vamos haciendo las presentaciones. Eso creo yo que mientras Daniela hace los respectivos comentarios para saludamos a la audiencia. Son las 3:17 de la tarde. Bienvenidos a Agenda Éxitos. Hoy martes 18 de marzo de 2025. En el control técnico, Gibran Gamardo. En la producción del espacio, Michelle Cabrera, Daniela Pérez y Valentina García. En la coordinación de producción, Juan Bumont. En la jefatura de producción, Jessica Ferrer. Ricardo Martínez Osorio a cargo de la gerencia de producción. Y frente a los micrófonos, el señor Unay Amenábar. Y la señora Albany Lozada. Nuestras cuentas en Instagram, @albanyloz y @Unay Amenábar. Llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes. JJ Import Corp, tu aliado logístico. Laboratorios Elmore, más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria. Y Ban Plus, hacemos país de la mano contigo. Bienvenido. Ahora sí tenemos a Brian Acuña ya en la línea telefónica. Como les comentábamos antes, Brian Acuña es analista internacional, profesor universitario especializado en Medio Oriente. Profesor Acuña, gracias por acompañarnos. Bueno, muy interesados en saber qué información se tiene, el por qué se rompió este alto al fuego por parte de Israel y que ha dejado hasta ahora por lo menos 400 personas fallecidas. Bienvenida a Agenda de Éxitos, o bienvenido a Agenda de Éxitos. Les saludamos a Albany Lozada y Unay Amenábar. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes a ambos. Un gusto estar con ustedes acá.
Con respecto, bueno, a lo que plantean, pues Ujú, hay que entender de que el alto al fuego ya se venía, digamos, tambaleando días atrás, desde que no se ha podido pasar de la primera etapa, ¿verdad? La cual, pues obviamente tiene una serie de restricciones, entre estas la devolución de los rehenes que quedan, perdón, en manos de Hamas, y los cuerpos también de rehenes que han sido asesinados que deberían de entregar. Por otro lado, las exigencias que ha hecho Hamas, incluso delante del negociador de Estados Unidos, que es Witkoff, se han visto de manera, digamos, irracionales, al punto de que se preveía de que eventualmente esto podía ocurrir. Recordemos también de que uno de los problemas que ha tenido el intercambio de prisioneros y de rehenes ha sido la forma en la cual jamás ha exhibido a las personas secuestradas, ¿verdad? ujú. Todos estos desfiles, ¿verdad? Multitudinarios y demás, incluyendo el día que se entregaron los cuerpos de varios fallecidos, incluyendo los niños vivos. Y por otra parte, hay que entender de que una de las exigencias de Hamas que se ven como irracionales es la salida total de Israel de la Franja de Gaza, ¿verdad? Sabíamos que esto no iba a ocurrir, por lo menos no en la primera etapa, porque tiene Israel que garantizar el tema de la seguridad en sus fronteras y no puede, digamos, desprenderse en estos momentos ni del corredor de Filadelfia, debido, digamos, a la importancia estratégica que tiene esta por su contacto con la frontera con Egipto, que es desde donde se Sí. trasiega cierta cantidad de productos, y por el otro lado también el corredor de Netzarim, que conecta el sur de la Franja de Gaza con el norte, que es donde podrían estarse, digamos, eventualmente reagrupando los grupos islamistas. Incluso hay, digamos, información de inteligencia que señala de que a pesar de los altos al fuego, jamás se ha mantenido reconstruyendo algunos de los túneles que habían sido destruidos durante todos estos más de 15 Ujú. meses de conflicto. Por lo tanto, lo que nos puede, digamos, demostrar en este caso la actitud de Hamas es su poco interés en que el conflicto tenga un fin, digamos, en el corto plazo, y que por el contrario lo único que ellos estén apuntándose en mantener el control del poder, porque incluso las acciones de Hamas podrían venir a socavar las intenciones de la Liga Árabe de tratar de llegar a una solución alterna, como lo propusieron días atrás en el Cairo. Ahora, Brian, se argumenta del lado de Hamas, de los palestinos, que tampoco ha habido la disposibilidad o la disposición, más bien, de alimentos, de agua, etcétera, que ha estado muy bloqueada la ayuda humanitaria, digamos, medicinas, etcétera, para los habitantes de palestinos de toda esa zona. ¿Qué tanto hay de cierto en eso? Bueno, posiblemente se han reducido los números de lo que se ha entregado, ¿verdad? Acá habría que revisar las cifras. Recordemos que el sistema de entregas de Israel hacia los territorios palestinos se hacen a través de COGAT, ¿verdad? Que son los encargados de toda la comunicación con los territorios. Posiblemente sí haya disminuido un poco los suministros, tal vez no totalmente, pero también hay que ver una segunda parte con respecto a este tema, y es quién toma control de los suministros, ¿verdad? Que ha sido también uno de los tantos temas sensibles y criticables de esta situación, que ha llevado de que el propio Hamas tome control de los suministros y los revenda dentro de los mercados gazatíes, y sometan a la población a tener, digamos, que cumplir ciertas garantías de poder Mm. a cambio de los productos que ellos reciben, ¿verdad? No estamos diciendo que del todo, digamos, todo quede bajo control de Hamas, pero sí hay, digamos, innumerables o una gran cantidad de pruebas que demuestran que quienes terminan tomando el control de estos suministros son los propios líderes del enclave, y esto, pues obviamente, va a impedir de que la población civil reciba los suministros básicos digamos, para sobrevivencia, ¿verdad? Aún así, la cantidad que se ha venido recibiendo en los últimos meses, según demuestra el propio COGAT, es sumamente elevada, incluyendo, digamos, por encima de números de otras crisis que están ocurriendo, como es el caso de Yemen, digamos, donde la situación es humanitariamente insostenible en estos momentos también. Mm. Según el diario La Nación, el ejército israelí ha descrito sus acciones como una ofensiva preventiva, y todo esto con la idea de frustrar la capacidad de Hamás de lanzar nuevos ataques contra Israel e incluso de reconstruir y rearmar sus fuerzas.
Y además afirmaron que sus objetivos son los mandos militares de rango medio, dirigentes e infraestructura terrorista del grupo. En los próximos días, ¿qué se espera? Combates, hay una respuesta por parte del grupo Hamás. En todo caso, ¿qué expectativa hay luego de esta arremetida por parte de Israel al grupo terrorista? Bueno, aquí tienen que quedar, digamos, tal vez en evidencia varias cosas. Bueno, primero es la cifra que se nos da, ¿verdad? De la cantidad de personas que han fallecido, que lo sacaron de una manera muy repentina, ¿verdad? El Ministerio de Salud de Gaza, que está controlado por Hamas, ¿verdad? Hay que entender que seguimos viendo con mucho cuidado las cifras que provengan directamente de esta fuente, porque sabemos que están utilizando el tema de los números para fines políticos. Por el otro lado, lo que posiblemente tengamos sean más respuestas militares por parte de Israel. Ya se habla de que hoy dieron de baja por lo menos 5 altos mandos de la cúpula actual de Hamas, y posiblemente para evitar de que Hamas tenga las posibilidades de lanzar algún tipo de ataque, pues se prevé que vayan a haber más, digamos, combates. Sí hay un riesgo enorme, pero que es un riesgo existente desde el momento en el cual no se entregan rehenes, Sí. que puedan morir rehenes en este proceso, ¿verdad? Claro. Pero es un riesgo evidente, ¿verdad? Es un riesgo que existía antes de la contrarrespuesta israelí, y es un riesgo que existe en la época actual, ¿verdad? Incluso hemos visto de que Hamas ha asesinado rehenes y ha acusado a Israel de ser quien lo ha causado, ¿verdad? Y que posteriormente se ha desmentido, pero desgraciadamente en esto tenemos, por un lado, una situación delicada que es la de los rehenes, por otro lado, la situación delicada que es la de los civiles palestinos que están involucrados, digamos, sin tener posibilidad de movilizarse hacia ninguna parte. Y por el otro lado tenemos la guerra de las narrativas, ¿verdad? O la guerra también Sí. de los discursos, que es quizá la guerra más difícil de enfrentar, porque la línea entre lo que es real y lo que es manipulación a veces es un poco delgada en un conflicto tan complicado como este. Ahora, Así también es. hay quien asegura que hay, digamos, un problema o una especie de crisis interna en el gobierno israelí cuando han tenido que destituir al encargado de inteligencia, y también se le acusa a Netanyahu de actos de corrupción. ¿Podría estar esto tapando esa crisis interna en Israel? Podría ser, ¿verdad? Mm, Lo que pasa es que también sería llevarlo a un punto demasiado extremo, ¿verdad? De que tengan que lanzar una operación militar dentro de Gaza para tapar ujú, algo que es de consumo interno de Israel. De sí, todas maneras, ya, digamos, diferentes fuerzas políticas han sugerido incluso de que se haga un llamado a elecciones ujú, para tratar de cambiar el gobierno de turno, ¿verdad? Obviamente en un contexto de conflicto es medio es complicado, sí. complicado poder hacer un cambio de gobierno, pero es muy difícil, digamos, ponerlo en automático Ujú. de que estas operaciones obedezcan a una situación de consumo interno de Israel. Me parece que más que todo ha sido como el flujo natural que ha tenido este conflicto, debido a que ya entramos en un impasse, ¿verdad? Se sabía desde el momento en el que se negoció este primer alto al fuego, ya se sabía lo frágil que era. Y sabíamos que en cualquier momento se iba a volver a desatar, ¿verdad? Ujú. No estamos hablando de nada novedoso, sencillamente ha sido, digamos, una sucesión de eventos que han llevado a una nueva crisis que lo que busca tal vez es evitar de que haya un reagrupamiento de Hamas y que se vuelvan a abrir, digamos, frentes de batalla o de enfrentamiento o de lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel, o intentos de Sí. incursionar dentro de Israel, como también lo tenían planeado después del 7 de octubre realizarlo. Bueno, Bueno, pues muchas muchas gracias, gracias, Brian. Brian. Brian Acuña es analista internacional y profesor universitario. Además es especialista en Medio Oriente. Con él, pues vamos a la pausa y regresamos en breve con mucho más de Agenda Éxitos. Y bueno, quedamos a la expectativa, muy pendientes de la A ver, situación. sí, señor. Me gusta buena música, Van Halen y Jump.